Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular. Yo estoy súper emocionada porque, lo que les tengo preparado hoy es una bomba. Literalmente una bomba de amor, de emoción, de gay, no puedo esperar más para contárselo todo. Hoy vamos a ser testigos de un momento que nos ha tenido a todos al borde del asiento, un momento que hemos estado esperando, la pedida de mano de Mert a Afra. Sí, señores y señoras, han leído bien. Mert, el galán turco que nos roba el aliento a todos, finalmente se decidió. Y Afra, bueno, su reacción es algo que no se pueden ni imaginar. Créanme, ni yo me lo esperaba. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y abróchense los cinturones porque este vídeo va a ser un viaje de emociones intensas. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia de amor, quiero pedirles un favorcito rápido. Si eres nuevo por aquí o si te gusta el contenido que hacemos y aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo y únete a esta familia que cada día crece más. Te prometo que no te arrepentirás. Ahora sí, vamos al lío. Como ya saben, la relación de Mert y Afra ha sido una montaña rusa de emociones. Desde que se conocieron en aquel set de grabación, la química entre ellos fue innegable. Los rumores empezaron a circular como la pólvora, las fotos robadas en los restaurantes se hicieron virales, y las miradas cómplices en las alfombras rojas, las miradas derretían hasta el iceberg más grande. Pero a pesar de todo el clamor popular, ellos siempre se mostraron muy discretos, dejando que su amor floreciera en la intimidad. Pero claro, como con toda pareja famosa, los altibajos no faltaron. Hubo crisis, separaciones temporales, y hasta se rumoreó que uno de ellos estaba saliendo con otra persona. Imagínense el drama. Los fans estábamos devastados, pensando que nuestro cuento de hadas se había acabado. Pero como dice el dicho, el amor verdadero siempre encuentra el camino, y así fue. Mert y Afra lograron superar sus diferencias y volvieron a estar juntos, más fuertes y enamorados que nunca. Y ahora, llegamos al momento culmen, la pedida de mano. Mert, que es un romántico empedernido, planeó todo al detalle. Se contactó con los mejores organizadores de eventos de Estambul, reservó un lugar espectacular con vistas al Bósforo, y contrató a un chef de renombre para preparar una cena inolvidable. El nivel de producción fue hollywoodense. Pero lo más importante, por supuesto, fue el anillo. Mert quería algo único, algo que representara la belleza y la singularidad de Afra. Así que se puso en contacto con un famoso joyero turco y juntos diseñaron una pieza impresionante, un diamante talla esmeralda rodeado de pequeños brillantes engarzado en oro blanco. Una verdadera joya. Llegó el gran día. Mert le dijo a Afra que tenían una cena importante por trabajo, así que ella se puso su mejor vestido y se maquilló como si fuera a desfilar en una alfombra roja. Al llegar al lugar, Afra quedó sin aliento. El restaurante estaba decorado con miles de rosas rojas, velas aromáticas y luces tenues que creaban un ambiente mágico. Una orquesta tocaba suavemente música romántica de fondo. Era como estar en una película. Mert la condujo hasta una mesa reservada con vistas panorámicas al Bósforo. La cena fue exquisita, cada plato una obra de arte culinaria. Pero Afra estaba un poco extraña, como si sintiera que algo especial estaba por ocurrir. Mert, por su parte, estaba visiblemente nervioso. Sudaba frío y no dejaba de juguetear con el tenedor. Finalmente, después del postre, Mert se levantó de la silla. Afra lo miró con curiosidad, sin entender qué estaba pasando. Mert respiró hondo, sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y se arrodilló frente a ella. Afra, comenzó a decir Mert con la voz temblorosa, desde que te conocí, mi vida cambió por completo. Me mostraste lo que es el verdadero amor, la verdadera felicidad. Eres mi mejor amiga, mi confidente, mi alma gemela. No puedo imaginar mi vida sin ti. Por eso, quiero pedirte algo muy importante. Hizo una pausa dramática, abrió la caja y mostró el anillo. Afra, ¿quieres casarte conmigo? El silencio se apoderó del lugar. Afra estaba en shock. Sus ojos se llenaron de lágrimas y no podía articular palabra. Mert la miraba con expectación, esperando su respuesta. Y aquí viene lo inesperado. Después de unos segundos eternos, Afra empezó a reír. Sí, señores, a reír a carcajadas.
Mert quedó desconcertado. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso había dicho algo mal? ¿Acaso Afra no quería casarse con él? Pero después de unos instantes, Afra logró controlar su risa y, con los ojos aún llenos de lágrimas, le dijo a Mert: sí. Claro que sí quiero casarme contigo, tonto. Pero es que no me esperaba esto para nada. Pensé que me ibas a pedir matrimonio en la cocina mientras hacíamos las tostadas, algo súper normal. Me tomaste totalmente por sorpresa. Mert suspiró aliviado, se levantó del suelo y abrazó a Afra con fuerza. Los dos se besaron apasionadamente, sellando su amor para siempre. El restaurante entero aplaudió y vitoreó a la feliz pareja. Fue un momento mágico. Después de la pedida de mano, Mert y Afra celebraron su compromiso con una fiesta íntima con sus familiares y amigos más cercanos. Las fotos y los vídeos del evento se hicieron virales en las redes sociales, generando una ola de felicitaciones y buenos deseos para la pareja. Todos estábamos felices por ellos. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿cuándo será la boda? Todavía no hay una fecha confirmada, pero se rumorea que será en el verano del próximo año, en un lugar secreto de la costa turca. Seguro que será una boda espectacular. Y hablando de especulaciones, ¿cómo creen que será el vestido de novia de Afra? ¿Será un diseño clásico y elegante, o algo más moderno y atrevido? ¿Y el traje de Mert? ¿Optará por un smoking tradicional o por algo más informal? Dejen sus predicciones en los comentarios. Bueno, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Ha sido un placer compartir con ustedes este momento tan especial en la vida de Mert y Afra. Les deseamos toda la felicidad del mundo. En resumen, hoy hemos sido testigos de la pedida de mano de Mert a Afra, un momento lleno de amor, emoción y una reacción totalmente inesperada. Afra, después de unos segundos de shock, se echó a reír a carcajadas antes de decir que sí. Una anécdota que seguro recordarán toda su vida. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la pedida de mano? ¿Les sorprendió la reacción de Afra? ¿Qué predicciones tienen para la boda? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan ser testigos de esta historia de amor, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, esperen. Que aún no he terminado. Hay muchísimo más que contar sobre esta maravillosa pareja y su increíble pedida de mano. Porque, mis amores, la historia no termina con el sí de Afra, apenas comienza. Vamos a sumergirnos más profundo en los detalles, en los chismes jugosos, en todo lo que sucedió detrás de cámaras y que ustedes, mis queridos suscriptores, merecen saber. Primero hablemos un poco más sobre la relación de Mert y Afra. Ya les conté que se conocieron en el set de grabación, pero ¿de qué serie se trataba? Ah, ese es el secreto mejor guardado de Estambul. Bueno, no tan secreto porque obviamente los paparazzi hicieron su trabajo. Se trata de una comedia romántica de época, ambientada en el siglo XIX, donde Mert interpretaba a un apuesto noble y Afra a una ingeniosa campesina. Imagínense la química traspasando la pantalla. Las chispas volaban en cada escena, y aunque al principio ambos intentaron mantener una actitud profesional, era evidente que algo más estaba surgiendo entre ellos. Recuerdo la primera vez que los vieron juntos fuera del set, fue todo un escándalo. Estaban cenando en un restaurante italiano, muy discretos, pero un fan los reconoció y tomó una foto que, obviamente, se hizo viral en cuestión de minutos. A partir de ahí, la prensa no los dejó en paz. Los seguían a todas partes, intentando capturar una imagen que confirmara su romance. Y ellos, muy astutos, jugaban al despiste alimentando los rumores pero sin confirmarlos nunca. Pero claro, como les dije, no todo fue un camino de rosas. Hubo momentos difíciles, especialmente cuando la agenda de ambos se volvió imposible. Mert estaba grabando una película en Europa y Afra protagonizaba una obra de teatro en Estambul.
La distancia hizo mella en la relación, y empezaron a surgir rumores de infidelidad por parte de Mert. Ese fue un golpe bajo para todos los fans. Recuerdo que las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo para Afra, y de críticas despiadadas para Mert. Parecía que todo había terminado. Pero como en toda buena historia de amor, hubo un giro inesperado. Mert regresó a Estambul, se reunió con Afra y hablaron durante horas. Al parecer, los rumores de infidelidad eran falsos, producto de la imaginación de la prensa y de una mala interpretación de unas fotos. Lo importante es que lograron superar sus diferencias y volvieron a estar juntos, más enamorados que nunca. Ahora volvamos a la pedida de mano. Ya les conté que Mert planeó todo al detalle, pero quiero contarles algunos detalles más jugosos. Por ejemplo, ¿sabían que el restaurante donde le propuso matrimonio a Afra era su lugar favorito en Estambul? Se llama Bósforo Mágico y tiene una vista impresionante de la ciudad. Mert lo reservó por completo para esa noche, para asegurarse de que tuvieran toda la privacidad del mundo. Y hablando del anillo, el anillo. Es una verdadera obra de arte. El joyero que lo diseñó es uno de los más famosos de Turquía, y trabajó en estrecha colaboración con Mert para crear una pieza única y especial. El diamante talla esmeralda, rodeado de pequeños brillantes, es simplemente espectacular. Se dice que Mert gastó una fortuna en el anillo, pero para él, Afra vale cada centavo. La noche de la pedida de mano, Afra estaba radiante. Llevaba un vestido rojo espectacular, diseñado por un famoso modisto turco. Su maquillaje era sutil pero elegante, resaltando su belleza natural. Mert, por su parte, lucía impecable con un traje azul marino a medida. Ambos parecían salidos de una película de Hollywood. Cuando Mert se arrodilló y le propuso matrimonio a Afra, el silencio se apoderó del restaurante. Todos los camareros y el personal de seguridad contuvieron la respiración, esperando la respuesta de Afra. Y entonces sucedió lo inesperado, Afra se echó a reír a carcajadas. Al principio Mert quedó desconcertado. No entendía qué estaba pasando. ¿Acaso Afra no quería casarse con él? ¿Había cometido algún error? Pero luego Afra le explicó que la risa era producto de la sorpresa y la emoción. Ella nunca se imaginó que Mert le pediría matrimonio de esa manera, tan romántica y elaborada. Pensó que sería algo más espontáneo, más íntimo. La reacción de Afra se hizo viral en las redes sociales. Algunos la criticaron por arruinar el momento, pero la mayoría la defendieron, diciendo que su risa era una muestra de su autenticidad y su espontaneidad. Yo personalmente creo que la reacción de Afra fue maravillosa. Demuestra que es una persona real, con sentimientos genuinos. Después de la pedida de mano, la pareja celebró su compromiso con una fiesta íntima con sus familiares y amigos más cercanos. La fiesta se celebró en la casa de Mert, una lujosa villa con vistas al Bósforo. Hubo música, baile, comida deliciosa y, por supuesto, mucho champán. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cuándo será la boda? Todavía no hay una fecha confirmada, pero se rumorea que será en el verano del próximo año, en un lugar secreto de la costa turca. Algunos dicen que será en Bodrum, otros en Antalya. Lo que sí es seguro es que será una boda espectacular, llena de lujo y glamour. Y hablando de especulaciones, ¿cómo creen que será el vestido de novia de Afra? ¿Será un diseño clásico y elegante, o algo más moderno y atrevido? Algunos diseñadores ya han presentado sus propuestas, y la verdad es que hay opciones para todos los gustos. Yo personalmente creo que Afra optará por un vestido clásico con encaje y pedrería, que resalte su figura y su belleza. ¿Y el traje de Mert? ¿Optará por un smoking tradicional o por algo más informal? Yo creo que Mert se decantará por un smoking clásico, pero con un toque moderno, como un chaleco de terciopelo o una pajarita. En fin, mis amores, la boda de Mert y Afra será el evento del año en Turquía. Todos estaremos pendientes de cada detalle, desde el vestido de la novia hasta la lista de invitados. Seguro que nos darán mucho de qué hablar. Para terminar, quiero decirles que estoy muy feliz por Mert y Afra. Son una pareja maravillosa, que se aman de verdad. Les deseo toda la felicidad del mundo y espero que su matrimonio sea duradero y lleno de amor. Y a ustedes, mis queridos suscriptores, quiero agradecerles por seguir mi canal y por compartir conmigo esta emocionante historia. Recuerden que los quiero mucho y que su apoyo es fundamental para mí. Ahora sí, me despido.
Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y no olviden dejar sus comentarios abajo con sus predicciones para la boda. Quiero saberlo todo.